Y usted seguramente ya sabe que Israel pasó a horario de invierno, también en Europa, este cambio de hora, con lo cual en este momento 13 horas y 19 minutos en Israel. Esto es lo que hace al uso horario, es lo que hace a la realidad en Shabbat, esta operación puntual, esperada, muy equilibrada del Ejército de Defensa de Israel sobre objetivos militares en Irán, negociaciones por rehenes. Aparece una oportunidad, de acuerdo a un planteo de Egipto, por 2 días de cese al fuego liberarían a 4 rehenes. También Israel tendría que liberar a algunos prisioneros palestinos. Todo esto y mucho más en los desafíos de seguridad, atentado terrorista. Bien, todo esto pasa en Israel en 48 horas. ¿Quién nos puede contar de alguna manera y ordenar en esta información, como lo hace cotidianamente, es el periodista Natalio Steiner, director de Comunidades Plus? Querido Natalio, buenas tardes para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Sí, efectivamente ya con el cambio de horario, un poco más cercanos en el tiempo, la distancia geográfica persiste, pero por lo menos estamos cercanos en el tiempo. Sí, naturalmente has enumerado algunos de los puntos que hoy están preocupando a los israelíes. Hay algunos puntos previos que quisiera abordar, que son herencias, por así decirlo, de la semana que ha terminado, pero que siguen siendo muy dolorosas acá en Israel, o que están muy presentes. Las tapas de los diarios de hoy, especialmente Israel Hayom, aparece el título Dolor de niños. ¿Qué significa dolor de niños? Dolor de niños significa en Israel en este momento que en una semana Israel perdió 23 soldados en una semana, la mayor parte de ellos en el Líbano, el resto en Gaza, y han quedado 56 nuevos huérfanos, 56 huérfanos. Si uno se pregunta un poco por el precio humano de la guerra, bueno, este es el precio humano de la guerra tan terrible, tan dura, de la guerra que nos fue impuesta y que tenemos que lamentar. A propósito de esto, ayer fue Día de Duelo Nacional acá en Israel y hubo dos actos que se hicieron en el Monte Herzl. En algún acto hubo disturbios contra Netanyahu, algunas críticas muy duras de parte de familiares. En otros actos fue un acto un poco más tranquilo, pero otra vez nos encontramos con la idea de que en lo militar se está triunfando y en lo político y en lo interno estamos en una situación compleja, difícil de timonear, difícil de manejar, difícil de encauzar. Y justamente, por si fuera poco, ayer lo resumió muy bien una de las viudas, la viuda del soldado rabino Abraham Goldberg, que deja, si yo no me equivoco, 8 hijos, ya que ayer otro papá dejó 10 hijos, trabajaba en Ranana. Pero la esposa de Rabino Goldberg dijo lo siguiente, y me parece que resalta muy bien un poco el sentimiento nacional o lo que necesitamos. Cuando le preguntaron si quería que los políticos vengan a consolar a la familia, lo que se dice nihumim en hebreo, ella dijo que sí, pero quería que vengan en pareja. ¿Y qué significa que vengan en pareja, hombre y mujer? Y ella dijo no. Que vengan en pareja significa que venga un líder oficialista y un líder opositor. Que vengan uno y uno a verlos. Este es el espíritu un poco que queremos que prime en Israel ante las múltiples amenazas que efectivamente realmente tenemos. Y permitidme pasar antes del tema de Irán, que es uno de los temas más centrales que nos ocupa. Hay dos temas importantes más también que hay que tener en cuenta. Uno es el atentado ayer de Gelilot, el atentado famoso que hubo en Gelilot, en donde este camión atropelló al colectivo y a su vez atropelló en la parada de colectivo a una cantidad de hombres y de personas, soldados, que bajaban de un micro, subían otro micro, y especialmente un contingente de jubilados, pensionados que iban al museo de Gelilot, que es un museo del Mossad, museo del Servicio de Inteligencia. Pero hay dos datos todavía que a los investigadores no les terminan de cerrar respecto a si fue un atentado o no fue un atentado, aunque en un principio se lo pensó como un atentado y todavía la policía no lo califica como tal, aunque hay elementos como calificarlo que sí. El chofer, un chofer árabe israelí,
Condujo este camión tráiler, este transporte, desde el norte de Israel hasta esta zona de centro de Gelilot y debía volver al norte de Israel, pero salió de su camino. No era el recorrido que debería haber hecho acorde a la empresa de camiones que lo contrató. No hay un tema económico aquí. Un chofer de camiones, tráiler o semi-tráiler, en Israel está ganando entre 25.000 y 30.000 shekalim por mes. Es una cifra muy elevada, muy considerada como sueldo, por lo tanto no hay una motivación económica. Sigue siendo dudoso el tema acerca, después del choque, por qué fue neutralizado el terrorista, si fue terrorista o si fue un acto de un accidente de tránsito o el camión se estrelló. La familia dice, y esto es lo que establece las dudas policiales, la familia dice que el chofer, el conductor del camión, era un hombre que sufría del corazón y que pudo haber tenido un ataque cardíaco y haber estrellado el semi-trailer. Los hechos indican, por otro lado, que esto no sería así. Hay quienes lo vieron salir del camión con un cuchillo y le dispararon inmediatamente. Por lo tanto, ahí se abren dos versiones que hay que investigar. La policía está haciendo las investigaciones forenses, fisiológicas necesarias para dictaminar si efectivamente este hombre sufría o no del corazón y tenía algún tipo de medicación al respecto. Y el otro tema que evidentemente llama la atención en esto es que el atentado se produce en Gelilot. Gelilot, hay una base del Mossad, la más importante probablemente del país, se encuentra en Gelilot, y todos los días bajan muchos soldados de los colectivos. Y Gelilot es una de las bases en donde el Hezbollah e Irán han apuntado y han disparado misiles varias veces sin haber impactado en la misma. Entonces se está pensando si esto no es de alguna manera una forma de golpear o de llegar a atacar a la base o a los que se acercan básicamente a la base. Hasta ahí estamos con el tema de Gelilot, vamos a ver cómo va a evolucionar y hacia dónde va a tipificarse, atentado, ataque al corazón, accidente, veremos cómo esto sigue. Pero, permíteme que te diga que los heridos, felizmente, del atentado están evolucionando bien, hay solamente 5 heridos en estado reservado, ayer falleció una de las personas atropelladas, un hombre de 72 años, que para que la gente entienda, este hombre deja a su padre de 94 años sobreviviente de la Shoah. El padre tiene que decir Esped y decir Kadish por su hijo sobreviviente de la Shoah y pierde a su hijo de 72 años en este atentado. Son estas cosas tremendas del destino, de la vida, que se juegan acá y que aparecen en Israel. Y uno de los temas políticos que va a hacer mucho ruido en los próximos días acá, independientemente de las situaciones bélicas, es que el hecho que la Knesset comienza a funcionar en formato de invierno. Formato de invierno no significa invernar. Formato de invierno acá significa trabajar y mucho. Y hay varias leyes centrales para que el gobierno pueda continuar operando. Una de ellas es la ley de presupuesto, que siempre sabemos que si esa ley no se aprueba, el gobierno cae. En este caso hay casi un consenso para aprobarla, con la mayoría que se ha ampliado en el gabinete. Y por otro lado está la ley de servicio militar, esta vieja ley que venimos hablando tanto tiempo, tantos largos meses, que ya está medianamente conformada y no se sabe si va a pasar así tal cual como está, porque no reúne los requisitos generales que muchos se piensan que realmente debe tenerla. El ministro de Vivienda Goldfarb dijo que para votar la ley de presupuesto, que es una ley central para el gobierno, previamente espera que el gobierno vote, o la Knesset, el Parlamento, vote la ley de servicio militar, obviamente con las ventajas naturales para los sectores ultraortodoxos. El Yudi Edelstein, diputado que integra la Comisión de Seguridad, dijo que la ley, así como está conformada, no puede salir, no puede ser votada. Y esto amenaza otra amenaza de tormenta en el horizonte respecto a cómo se va a seguir en este tema. Hay otra ley importante que se va a tratar y creo que va a tener salida bastante más rápida porque se empezó a tocar ya hace varios meses atrás y tiene vinculación con el atentado de Gelilot, si efectivamente fue un atentado el que hubo ayer en Gelilot. Es la ley que estaría tratando la expulsión de todos los familiares de los terroristas que cometen atentados en Israel, toda la familia sea expulsada del país. Hay una primera lectura que estaría, digamos, al pie del cañón y hay otras dos lecturas que deberían aprobarla. Aparentemente esta ley va
básicamente a salir sin ninguna duda y tendrá alguna resolución positiva. Va a traer mucha cola esto, don Natalio. Sí, no cabe ninguna duda, va a traer mucha cola, es un tema polémico, pero aquí se entiende que los terroristas que llevan a cabo atentados, la familia no puede desconocer lo que se está maquinando, no es alguien que se levante de la noche a la mañana y haga un atentado, por lo menos en la mayor parte de los casos, así que habrá que hacer las investigaciones correspondientes y ver cómo se va a poder manejar. Naturalmente que no es una ley simpática bajo ningún punto de vista, pero se quiere frenar este fenómeno de atentados domésticos, fíjate vos, cometidos últimamente no por palestinos, sino por árabes israelíes. Esto es lo que más duele en este momento en la sociedad israelí. Una información más que ha pasado desconocida, no tan conocida. Naturalmente el ataque contra Irán con los aviones israelíes tan eficientes fue un ejemplo de ataque contundente, importante. No sabemos si suficiente todavía, porque uno hubiera esperado que se hubiera seguido por alguna central nuclear o por algún pozo petrolero para darle un daño mayor a Irán y tratar de generar una fuerza disuasiva mayor, pero independientemente de esto, casi tuvimos un accidente aéreo muy grave entre dos aviones israelíes. Un avión israelí de guerra que participaba, obviamente, en el ataque y que despegaba de la base Ramat David. Te imaginás que estos aviones despegan a una velocidad enorme, enseguida toman 250 kilómetros por hora en pocos segundos, y en el mismo momento un avión iba a aterrizar en la misma pista en la cual estaba el avión esperando salir, así que hubo que apagar rápidamente los motores, frenar de golpe el avión. Tengamos en cuenta que se trata de un avión cargado de bombas, de un avión cargado de explosivos con otro avión que viene sin explosivos y que viene a repostar. Así que se evitó realmente una tragedia en la base de Ramat David. Se está estudiando el incidente, cómo pudo ser posible, pero esto es un poco también el hecho que hay que tener en cuenta, que la movilidad tan intensa de aviones que Israel ha tenido en estos ataques puede generar este tipo de situaciones. Y respecto del tema de Irán, hay todo tipo de especulaciones en Israel. Si Irán va a atacar, si Irán no va a atacar, si Irán ataca, cómo debe responder Israel, si Irán ataca, ¿está en condiciones Irán de atacar? ¿Y qué tipo de respuesta va a dar Israel? Porque un Irán que ataque es un Irán que hoy por hoy no está en condiciones de tener una buena defensa, y un Israel que se defienda está en condiciones de defenderse muy bien de un ataque iraní con misiles, y a su vez podría dar un ataque mortífero que la gente espera al plan nuclear o a los planes nucleares o a los planes misilísticos de largo alcance de Irán. Todos estos temas están en el orden del día, están en la discusión de los especialistas. En verdad, sí, se espera un ataque iraní. Las autoridades iraníes dicen que ese ataque va a existir, no cuantifican ni cómo, ni cuándo, ni qué características va a tener, pero que el ataque podría llegar a existir. Por lo tanto, Israel se está preparando para una nueva oleada. Lo que es casi seguro, ya sin ninguna duda, que después de esta especie de puching, de vueltas, de idas y vueltas, el ataque iraní no va a ser antes de la asunción, o mejor dicho, antes de las elecciones norteamericanas, algo que los dos candidatos, tanto Trump como Kamala Harris, esperan que no suceda por distintos intereses. Así que en ese sentido eso nos da unos días de calma, de tregua, pero estamos todos mirando, por un lado, las reacciones de Irán, si además puede ser a través de un ataque misilístico o puede ser a través de los grupos proxy que todavía le son operativos en Siria, en Yemen, a través de Irak, o si puede ser algún tipo de ataque en el exterior también, algo que no se desecha de ninguna manera, y que en ese sentido las comunidades judías del exterior deben estar muy alertas ante las acciones de Irán. Hasta aquí la información, Miguel. Si hay alguna pregunta, alguna duda. Sí, claro que sí, Natalio. 3 temas muy puntuales. Uno, en realidad hay poca información de lo que fue el ataque israelí, pero tanto el primer ministro como el jefe del ejército y otras fuentes han dicho, el vocero del ejército, que ha sido muy efectivo, puntual, destruyendo capacidades, sobre todo misilísticas y de drones militares, por decirlo de esta manera, de Irán. Esto por un lado.
la información sigue siendo un poco, yo diría, escasa, seguramente porque Irán no quiere compartir los daños y porque Israel entiende que es bueno también haber hecho esto y no subir la escalada, por lo menos en este momento. Por otro lado está este tema de el ofrecimiento, las negociaciones que plantea el presidente de Egipto al-Sisi de un cese al fuego por 48 horas para la entrega de 4 de los secuestrados, y este obviamente debe ser un tema ahí muy importante. Y lo último tiene que ver con la Argentina y con Latinoamérica. Seguramente te enteraste, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el día viernes presentó, para muchos como novedad, para otros no tanto, al responsable máximo de Hezbollah en Latinoamérica, quien además habría sido aquel que habría también liderado el atentado contra la Embajada de Israel aquí y contra la AMIA. Si esto en Israel, en algún lugar, claro, con tantos temas, apareció aunque sea tangencialmente. En el orden que te lo planteo, como quieras, Natalio. Bueno, voy a empezar por la última, Miguel. La última información, sí he leído algunas cosas acá y hemos visto algunas cosas, pero no ha tomado un volumen intenso, no ha tenido la dimensión que por lo menos la Argentina le ha dado o que el Ministerio de Seguridad de la República Argentina le dio a esta información, que es de altísimo nivel, no cabe ninguna duda. Sí es interesante el dato de este hombre, si está escondido o está en algún lugar aún operativo para el Hezbollah. Debería estar en la lista de blancos que Israel tendría que apuntar ya en las próximas semanas. Yo calculo que esto también Israel le ha bajado un poco el voltaje, pero no ha tenido la trascendencia que ameritaría, por lo menos desde nuestra visión latinoamericana. Quizá porque en Israel se juegan otras cosas del presente, más candente que un pasado bastante remoto y del cual nosotros todavía como argentinos no hemos cerrado, pero que quisiéramos que cierre. El primer punto que tiene que ver con el ataque israelí, te puedo dar algunos datos más que quizá algunos los conozcan. Israel atacó en 3 oleadas de aviones. La primera, participaron unos 120 aviones israelíes en el ataque. Estos aviones, a su vez, ese mismo día y esa hora, estaban operando también en otros 4 frentes más. O sea, la pequeña fuerza militar aérea israelí, que es poderosísima, pudo operar en 5 frentes simultáneamente: en Gaza, en Irak, en Siria, en el Líbano y contra Irán, naturalmente. El ataque israelí se llevó a cabo vulnerando cielo sirio y cielo iraquí, que es la ruta que siguieron los aviones israelíes, y ahí comienza después una discusión: si los aviones entraron a territorio iraní, o mejor dicho, a cielo iraní, o dispararon desde afuera los misiles que tenían. La versión israelí indica que entraron y que se disparó desde suelo iraní, lo cual es una fragilidad mayor para el sistema defensivo de Irán. En la magnitud de daños, aquí solamente se ha hablado de 20 bases atacadas en distintos lugares. La más famosa de ellas, se ha hecho eco a algunos medios, la base de Parchin. Es muy importante porque es una base de producción de combustible sólido para misiles iraníes, y alguna vez tuvo un desarrollo nuclear que después fue abandonado. Se han atacado también, entre los complejos citados, se han atacado bases de la Guardia Republicana iraní y también depósitos de municiones. Como vos muy bien dijiste, Irán quiere bajarle el peso a la información para no mostrar la magnitud del fracaso. Y por otro lado también Israel quiere no hablar demasiado de esto para no humillar en demasía a Irán y generar un sentimiento de rabia, de impotencia, que magnifique la respuesta iraní, a lo cual ellos son tan sensibles. Todos los aviones volvieron a sus bases totalmente intactos. Este es el 4º ataque aéreo israelí, el 2º contra Irán, 2º contra Yemen, hecho a la perfección con aviones cisternas israelíes. No hubo aviones norteamericanos que hayan participado, pero sí estaban preparados aviones norteamericanos para eventual rescate de pilotos israelíes que podían haber caído. Felizmente no sucedió en territorio hostil. La primera oleada de aviones israelíes anuló el sistema defensivo de radares tanto en Siria, en Irak como en Irán, y dejó vulnerable
de hecho, a los sistemas misilísticos iraníes que fueron bombardeados por Israel. Hasta aquí un poco lo que sabemos desde el punto de vista militar. El segundo punto, que es el punto de las negociaciones y esta propuesta egipcia, aquí lo que sabemos respecto a este tema, que se sigue manejando entre bambalinas y muchas dudas también, es que Ronen Bar, el jefe del Mossad, va y viene de Doha, en Qatar, a Egipto, de Egipto a Israel, escuchando, opinando, llevando, indicando. La propuesta egipcia fue considerada en el gabinete israelí. Algunos ministros sintieron que es un paso adelante y estaban dispuestas a aprobarlo, y Netanyahu no quiso. Netanyahu dijo que tenemos que negociar, pero sin ningún tipo de cese del fuego, ni cese del fuego ni 1 hora, ni 12 horas, ni 2 días, ni 4 días, ni 10 días. Hay que negociar a presión contra el Hamas, que está sobre las cuerdas. Esta fue la visión de Netanyahu. Desde el punto de vista del lado del Hamas, el Hamas rechazó la propuesta egipcia en forma inmediata. Ni 4, ni 2 liberados, ni ningún liberado, ni canje, ni nada, a menos que Israel se retire en forma inmediata a la Franja de Gaza, declare el fin de la guerra y después nos ponemos a hablar. Es decir, jamás ha mantenido la posición tradicional que mantiene ya hace muchos meses atrás, del mes de mayo por lo menos de este año, y no ha habido cambios. De todas maneras, las partes negociadoras creen ver algún tipo de avance que pueda haber tanto entre israelíes y el Hamas, porque consideran especialmente que el Hamas ya no tiene la conducción férrea, rígida, hostil que tenía con Yahya Sinwar, aunque de su hermano sabemos poco, pero sabemos que era un seguidor fiel del camino de su propio hermano también. Naturalmente que la presión de los familiares está presente y quieren, como siempre, negociaciones ya, de inmediato, lo antes posible, respecto a este tema, y iniciar una negociación que termine con la liberación de los cautivos. Hasta aquí lo que sabemos, Miguel, lo que se maneja entre bambalinas, tenemos que averiguarlo un poco mejor. Natalio, a cuidarse del cambio de estación, y sumado a todo el panorama, obviamente pueden afectar la salud, que sea simplemente con pequeños resfríos, que no es más que eso. Abrazo grande y te seguimos esperando como siempre con toda la información de Israel y Medio Oriente, que tiene esa intensidad que aquí no es novedad, ni mucho menos para vos que lo estás viviendo cotidianamente. Gracias como siempre y será hasta mañana. Gracias, Miguel, hasta mañana, que estén muy bien. El profesor Natalio Steiner, panorama amplio de algunos, mire que hay más, de los temas que hacen a la realidad israelí.